En el Evangelio de este día lunes escuchamos que después de que Jesús alimentó a unos 5.000 hombres, los discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste?» Jesús les respondió: «Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello». Ellos le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?» Jesús les respondió: «La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado». Hoy comenzamos a escuchar lo que conocemos en el Evangelio de Juan como el discurso del pan de vida. Para algunos comentaristas, este discurso hace referencia a la fe en Jesús. Para otros, habla exclusivamente de la Eucaristía, mientras que hay otros que se inclinan a pensar de manera intermedia, es decir, que la primera parte del discurso apunta a la fe, que hace que Jesús, por la comunión a su pensamiento y a su palabra, sea alimento para nosotros, mientras que la segunda parte del discurso apunta a la Eucaristía, nos hace alimentar de su carne y de su sangre. De todas maneras, hay una unión muy íntima entre estos dos temas. La fe total en Cristo implica la fe en su presencia en la Eucaristía. La Eucaristía es el misterio de la fe por excelencia. Meditar la palabra de Jesús por la fe y comulgar en su cuerpo se siguen el uno al otro. No se cree de verdad en Jesús, Hijo de Dios encarnado, si no se está dispuesto a comulgar su cuerpo. Era muy normal que Jesús hablara de la fe antes de la Eucaristía, pues el misterio de su presencia no alimenta realmente sino al que tiene fe. Y se ve así toda la importancia de la primera parte de la misa. Hay que haberse alimentado con la palabra de Dios en la liturgia de la palabra para poder alimentarse realmente de la Eucaristía. Por eso, este discurso será para nosotros una invitación a pensar qué buscamos realmente en Jesús y cuál es nuestra fe para valorar y descubrir en Él el verdadero alimento que sacia nuestras necesidades más profundas. Eucaristía, presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ven y sacia nuestra hambre y sed. Pan de vida, danos de comer. Y recemos juntos esta oración. Señor, quiero hacer las obras de Dios. Aumenta mi fe en ti y aliméntame. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. Presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Eucaristía, presencia real,
cuerpo, sangre, alma